es en relación a la Diputación de Castellón, jefe de Servicio de Innovación y Administración Pública y director de la Oficina de Transparencia e Información Pública. Digamos que está liderando, impulsando y dirigiendo la transparencia, entre otras cosas, en esta institución, y además es una referencia actualmente en España en el sentido de lo exitoso que lo está llevando a cabo. A continuación le cedo la palabra. Muchas gracias, Javier, personalmente, al Cabildo, por habernos invitado a mí, a la institución, a la Diputación, ante una jornada cuyo título de mi ponencia al menos es bastante comprometido. Un caso de éxito de la Diputación de Castellón. Yo no sé si es un caso de éxito o no, pero sí que es cierto que es un caso de bastante trabajo y que los resultados van saliendo con el tiempo y que, que en realidad no hay fórmulas mágicas más que trabajo día a día y cierta planificación estratégica. Yo vengo aquí un poco a contaros, más allá de la literatura, más allá de diferentes modelos, lo que es la trinchera de la transparencia, cómo desde una organización normal y corriente, con un presupuesto normal y corriente, una dotación de medios normal y corriente, se puede llevar a cabo un proyecto de transparencia, de carácter transversal, intentando involucrar al máximo número de gente sin morir en el intento, ¿no? Mi planteamiento, pivotará en torno a 4 o 5 cosas. Un contexto inicial, porque yo creo que el contexto muchas veces determina el éxito o el fracaso de determinados proyectos, ¿no? No es lo mismo el Ayuntamiento de Madrid que la Diputación de Castellón, no es lo mismo un municipio del País Vasco que una pedanía en Andalucía. El contexto es súper importante y eso no se puede negar. En segundo lugar, el componente tecnológico de la transparencia, y ya no solo de la transparencia, el sustrato tecnológico de la administración, eso que se llama administración electrónica, que va a ser un pleonasmo en 5 años vista, porque la administración o será electrónica o no será, y que empapa todos nuestros proyectos, queramos o no queramos. En tercer lugar, os contaré un poco cuál ha sido el largo camino, el periplo, hasta llegar ya no tanto al portal, sino a la propia estrategia asociada a la transparencia, que, como os decía, tiene vocación de ser de ser transversal y anudar a toda la administración, a toda la organización. En cuarto lugar, ¿en qué medida conceptualizamos a la transparencia no como un fin en sí misma, sino como algo que forma parte de la propia estrategia de la organización? No podemos vivir por y para la transparencia, porque la transparencia está ahora, como estuvo la calidad en su momento, como estuvo la modernización, ahora la transparencia y mañana será quién sabe qué, pero sí que es cierto que la debemos incorporar en nuestra estrategia a través de una planificación concreta, ¿no? Y luego, pues nada, unos razonamientos, unas conclusiones generales. Ese contexto inicial que os comentaba, hay 3 cuestiones que no hicieron falta en su momento y 3 cuestiones que sí que siguen haciendo falta de ahora y a futuro. En primer lugar, experiencia previa. No teníamos ninguna experiencia previa en transparencia, Diputación de Castellón, ni siquiera en proyectos de envergadura en materia de innovación. El Servicio de Innovación del que soy el responsable surge en el año 2013, porque el presidente directamente me dijo, palabras textuales, necesitamos que lleves a la organización al lugar donde tiene que estar en el siglo XXI, a la Diputación. Claro, la Diputación no deja de ser una administración compleja en términos de representatividad, cuestionada hasta la saciedad y que debe esforzarse el doble que otras instituciones para relegitimar su funcionamiento, ¿no? No partíamos de una experiencia previa en planificación estrategia, en gestión por procesos, en cuadros de mando, nada de eso existía. No voy a decir que era un erial, desde luego, se habían hecho cosas muy bien y muchas cosas, pero no había un proyecto conjunto liderado por un equipo de gobierno y alineado a lo que sería la estructura, ¿no? Que yo creo que eso es la clave, es decir, capitán con tripulación y remeros en una misma dirección. El segundo elemento que la gente me pregunta muchas veces, oye, ¿cuánta gente sois? Pues un poco como Daniel en el comisionado, somos 3 personas, 2 y media, 2 a tiempo completo y 1 a tiempo parcial. Desde el principio no ha crecido el servicio de ninguna manera. Inicialmente empecé yo, al mes se incorporó otro compañero y ahora puntualmente, digamos que echamos mano de una tercera persona, Joaquín Burgar, que es un especialista dentro de la organización, un secretario interventor, especialista en temas de privacidad y LOPD. Por lo tanto, tampoco hace falta excesivamente gente. Y por último, mucho dinero. Tampoco hace falta mucho dinero. Nosotros arrancamos en el 2013 con 0 euros de presupuesto, en el 2014 nos dieron 0 euros de presupuesto.
y en el 2015, cuando políticamente a mí se me dijo, oye, lo del portal de transparencia tiene que salir sí o sí, yo exclusivamente le dije a mi presidente, perfecto, presidente, pero si no pasamos una auditoría de LOP de transparencia, yo soy incapaz de llevar a cabo el proyecto. Entonces, de momento en el 2015 la única partida fue para las auditorías y ahora en el 2016, pues bueno, han visto los resultados, han visto que el proyecto coge cierta forma y, bueno, han puesto dinero para esquemas nacionales, cuadros de mando, en definitiva, archivo longevo, todo lo que es el proyecto, no transparencia, sino un poco asociado a todo el tema de la innovación, ¿no? Os decía que sí hace falta 3 conceptos elementales, que quizá por su propia envergadura parece que estén un poco vacíos de contenido. Liderazgo. Es crucial el liderazgo técnico. Y alguien dirá, bueno, ¿y el político también? Sí, pero el liderazgo político se diluye por el camino porque el componente gestión tiene mucho de transparencia. Es decir, el liderazgo tiene que ser técnico. Y el apoyo político. El político tiene que estar siempre ahí, de forma recurrente, un poco al calor de tus demandas, apoyando tus decisiones. Pero el liderazgo, el que está día a día en la trinchera con tus compañeros, es el técnico. Por lo tanto, tiene que haber un componente de liderazgo técnico profesional, de tú a tú con tus compañeros en la organización, que es el que tire del carro. En segundo lugar, el componente de aprendizaje, que no digo formación, porque la transparencia o un poco la innovación ya no es algo, no forma parte de la formación reglada. Uno puede ir a una jornada de transparencia, perfecto, escuchar a gente y aprender, hacer networking, pero al final no vamos a hacer un máster de transparencia, no vamos a formarnos excesivamente de transparencia, porque cada uno en su casa se ha leído la ley, se ha leído la literatura, se ha leído la doctrina y es autodidacta en ese sentido. Por lo tanto, aprendizaje más de aptitudes y habilidades, por ejemplo, en mi caso, muchas habilidades de carácter tecnológico que desconocía y por el componente transversal de la transparencia he tenido que aprender, también deben estar de forma permanente en un proyecto de transparencia. Y por último, un tema que yo estoy descubriendo con el paso del tiempo, que es el tema de la humildad como organización. Yo cada paso que doy como organización me doy cuenta, no voy a decir de lo malo que soy, desde luego, sino de lo mucho que me queda por hacer. Esta semana pasada ahora nos ha dado a unos cuantos de la organización en visitar lo que consideramos las mejores experiencias en determinados casos concretos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Sant Feliu de Llobregat. No sé si conocéis, municipio al ladito de Barcelona, 45.000 habitantes. Desde mi punto de vista, es uno de los municipios de España que está mejor en términos de administración electrónica. Al frente del proyecto de administración electrónica está Mario Alguacil y Asced Moro, ingeniero en telecomunicaciones y especialista en gestión documental, que han sabido llevar el concepto de administración electrónica integral a un proyecto administrativo palpable. Estuvimos con ellos este lunes pasado, como os decía, y nos hicieron empequeñecer. Porque su proyecto es devastador. En el año 2003 ya firmaban electrónicamente cuando ni siquiera existía soporte jurídico, no se había aprobado ni la ley de firma. Eso nos hace ver que, bueno, en definitiva, hay que mirar, elevarse un poco por encima de tus posibilidades y ver alrededor, sobre todo experiencias, quizá no de los más grandes, y darte cuenta de que se puede hacer, siempre se puede hacer mejor. Continuamos, si os parece, con el tema del sustrato tecnológico. A mí me gusta pensar que la transparencia, hombre, no es que en papel no se pueda ejercer, pero si desde el punto de vista tecnológico imprimimos esa vertiente digital, pues la transparencia es más eficiente, menos costosa, más rápida, más transversal, más segura y, por lo tanto, dota de mayor razón de ser, mayor contenido a la transparencia misma, ¿no? Por eso os decía que al final la administración electrónica o será electrónica o no será. Y aquí voy a hacer un guiño a las diputaciones provinciales, que ya lo hice el otro día en el CENIS, porque intento aprovechar las oportunidades, porque no podía ser de otra manera. Las diputaciones, sabéis que a través de la última reforma de la ley de bases se nos empoderó para tener competencia en administración electrónica de menos de 20.000 habitantes. Eso supone ser los que diseñaremos el futuro de las administraciones de 1/3 de la población española. 15 millones de habitantes en España viven por debajo en ciudades de menos de 20.000 habitantes. El modelo de futuro de las administraciones
de ese tipo de gente, o esa gente que vive fundamentalmente en el interior, municipios relativamente pequeños, están en manos de las diputaciones. Es decir, es una responsabilidad enorme en manos de gobiernos locales intermedios el diseñar un modelo de administración exitosa, integral y que dé vocación de continuidad a toda esa suerte de derechos que están reconociendo las leyes. Por lo tanto, no perdamos de vista que la Administración de Electrónica debe ir por debajo, debe correr en paralelo a los proyectos de implantación de la Administración Electrónica, perdón, de transparencia. Se suele decir también, es cierto que muchas veces se suele decir que la transparencia es palanca de cambio o transformación de las administraciones. A mí me gustaría pensar que la transparencia prácticamente es el último tren a la modernización de las administraciones. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de entender que esa administración se debe ejercer en términos electrónicos y que la administración debe converger a ese modelo más eficiente y racional, y seguimos pensando la transparencia en términos papel, en términos solicitud, en términos plazo, desaprovecharemos esta oportunidad magnífica para darle el vuelco conceptual a la administración y seguir pensando en términos de vuelos de mañana, ¿no? Entonces, es palanca de cambio y transformación en la medida que va acogida de la mano a un nuevo modelo de administración, que es el modelo de administración electrónica. El futuro del éxito de los portales de transparencia precisamente depende de la tecnología. Y os voy a poner dos ejemplos. Yo creo que a nadie se le escapa que la automatización de los portales tenga que venir de la mano de las máquinas. En mi organización, ahora, por ejemplo, en marzo, que ha sido la carga del trimestre, luego os contaré un poco cómo lo hacemos, cuál es el protocolo, pero me ha tocado levantar el teléfono para decirle a la gente, oye, te toca actualizar. Respuesta, eso es una cosa tuya, es un tema de innovación del portal de transparencia, hazlo tú. No ese es el planteamiento. Yo entiendo que esa gestión del cambio es dura, pero hay que automatizar ese proceso porque el gestor genera la información y esa información debe subir al portal de forma automática. Es decir, hay que integrar los portales en los gestores documentales. Por lo tanto, en la medida que seamos capaces de que el ser humano intervenga lo menos posible en esa carga, primero evitamos filtros innecesarios a todas luces y segundo, hacemos que la información fluya directamente desde el productor a la ciudadanía, ¿no? Y en segundo lugar, el éxito de una buena ponderación entre privacidad y transparencia, yo creo que también vendrá de la mano de las máquinas. Fijaros, el otro día en el Congreso Nacional de Innovación, en el CENIS, hablaba con Daniel Ocaña, el archivero jefe del Tribunal Constitucional, y me decían que ellos ya están trabajando en políticas de inteligencia artificial para cruzar datos estadísticos, su gestor documental, para que la disociación de los datos y la anonimización se produzca por parte de las máquinas, ¿no? Dice, hombre, es bastante complicado porque si un señor se llama Alberto Calle, la máquina tiene que saber si se está refiriendo al sustantivo o si se está refiriendo a un apellido. Pero están en ese nivel de detalle hasta el punto de que las máquinas van a ser capaces de purgar la información antes de salir en el portal de transparencia. Ese es el futuro. Como decía Daniel, probablemente 2, 3, 4, 5 años la tecnología será capaz de hacer ese filtro para que el gestor, cree información, produzca información, la máquina la cargue directamente en el portal y la máquina elimine aquello que colisiona con la privacidad, ¿vale? Para eso la administración electrónica es sustancial, consustancial al propio sistema. Si no ha habido en la carga de información introducción manual de metadatos asociados a privacidad, donde se diga eso se puede publicar y eso no puede haber un humano filtrando, no puede haber un humano ponderando siempre, ni un humano apretando un botón para que cargue sistemáticamente la información. Estamos condenados a depender de las máquinas. No quiero decir con esto que sean todos procesos administrativos automatizados, porque siempre habrá cierto control parental, ¿no? Pero en definitiva el futuro del éxito es el que no dependa de nosotros. Un poco para que veáis un cronograma de lo que fue el proceso de implantación de la administración electrónica en la Diputación, que no de la transparencia, para que veáis el sustrato. Empezamos muy tarde, nosotros empezamos muy tarde a todo. Lo que pasa es que luego, digamos que hemos corrido mucho. En enero de 2014 decidimos sustituir el papel en su totalidad. Implantamos registro electrónico de entrada y salida
con un gestor documental asociado a un portafilmas muy poderoso. Nos cargamos el funcionamiento de los órganos colegiados en papel y empezamos a tramitarlos todos íntegramente en electrónico, y nos cargamos el libro de decretos. Bueno, el secretario inicialmente estaba un poco atacado, pero luego entró en que era el futuro, ¿no? Con posterioridad aprobamos la ordenanza, que fue una ordenanza que yo creo que fue bastante ambiciosa, porque ya introducía temas de facturación electrónica, impresión y digitalización segura. En marzo del 2015, algo que es crucial desde el punto de vista archivístico, aprobamos nuestra política de firma electrónica y modelo de gestión de documento electrónico, con la mirada puesta a los casi 75.000 expedientes que ya están en la nube y que mi secretario constantemente me pregunta ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Y yo les tengo que decir, bueno, está en un servidor seguro, con una copia local y otra en, no sé si está en Majadahonda. Entonces, a toda esa información había que darle respuesta inmediata, y se diseñó esa política de firma, como os decía, y un modelo de gestión de documento electrónico que ya apunta a un sistema de archivo longevo en la medida que el mercado ofrezca alguna solución más allá de Archive, que conocéis, de la Forja CTT, que luego hablaremos de ella, que nos pudiera dar la seguridad de hacer ese tránsito a futuro con todas las garantías jurídicas. Arrancamos con la sede electrónica hace nada, 6 meses, pero ojo, sede electrónica de Diputación con ciudadanos, individuos. Y luego, para mediados de este año, preveemos arrancar sede electrónica a través de la conexión SARA y la oficina virtual de registro, el modelo SIR Orbe, porque actualmente, aunque parezca falso, no es posible la conexión mediante la red SARA entre diputaciones y ayuntamientos. Independientemente de que todos estemos conectados a la red SARA, SIR Orbe no funciona en los trámites electrónicos entre administraciones. Y si pensamos que una diputación, su cliente lógico y natural es un ayuntamiento, estamos absolutamente limitados en ese sentido. Bien, el modelo se implantó súper rápido, fue un modelo relativamente exitoso, 6 meses, y mi sorpresa fue que la gente nos decía, hombre, ya era hora que nos implantarais la firma electrónica. Era como que la gente estaba esperando la administración. Es lo bueno de llegar tarde, que cuando llegas todos te están esperando. Un planteamiento que os digo a nivel práctico y que yo me llevé una desilusión personal muy grande, cuando se implantó la herramienta de administración electrónica, bueno, todo fue como la seda. La herramienta era muy fácil de utilizar, quizá excesivamente fácil de utilizar, y yo intenté imponer un modelo de gestión por procesos, es decir, quise aplanar, allanar la tramitación administrativa y llevarla a un modelo de gestión por procesos mucho más lineal y en la línea con lo que deben ser los modelos de calidad. Fracasé, estrepitosamente, fracasé. Fue un fracaso personal y no me duele decirlo, porque creo que la gestión por procesos es un cambio de mentalidad a la que todavía no estábamos preparados. La administración electrónica, digamos que entró sin hacer ruido y se coló en los ordenadores de los usuarios y, bueno, se integró razonablemente bien. Pero eso de decirle a un departamento que tiene que tramitar las subvenciones como el de al lado y como el de al lado y como el de al lado, y que todos tienen que utilizar la misma plantilla y que todos tienen que utilizar los mismos plazos, que es algo que la ley ya dice, es decir, eso que es trabajar mediante un proceso lineal, eso cuesta más. Parece mentira, pero seguían habiendo recelos entre departamentos y cada uno, digamos que, barría para casa. Fracasó la gestión por procesos y digamos que hemos digitalizado el caos. Pero bueno, antes existía el caos en papel, ahora existe el caos en electrónico. Y no es malo. Y os digo por qué. Porque con el tiempo, ahora después de casi 2 años y medio, están siendo los departamentos los que pícaros vienen a buscarme y me dicen, oye, ¿qué era esto de la gestión por procesos? Es que no nos aclaramos. Digo, ya, pero es que tú ya no te aclarabas en papel. El problema es que el papel no deja traza y es muy sufrido. Y cuando tenías que romper el papel y poner otro papel no pasaba nada, pero ahora en el mundo electrónico las trampas no valen. Y tienes que trabajar de una forma más racional para que las cosas salgan bien. Por lo tanto, ahora están viniendo los grandes departamentos de mucho peso y de mucha envergadura y estamos empezando a trabajar con la gestión por procesos porque se han dado cuenta que es la forma más racional de trabajar en administración electrónica. Por lo tanto, no os frustréis,
que todo llega. Hemos tenido dificultades porque nuestro proveedor de administración electrónica, la firma que nos proveía de administración electrónica, para nosotros, o nosotros para ellos, mejor dicho, éramos un cliente más. Bueno, yo lo entiendo, es decir, no, yo soy un cliente más, pero llegado a un punto que tenía una serie de necesidades que me debía satisfacer y no lo ha hecho. ¿La estrategia cuál ha sido? Intentar hacerle ver que debíamos ser un cliente preferente. Hemos intentado aliarnos con el proveedor sin ser cautivos de ellos para que se produzca una especie de relación simbiótica, hasta el punto que, por ejemplo, convergemos a una subvención europea de un proyecto que se llama Proyecto Stork de interoperabilidad a nivel europeo. Es decir, vamos a probar en nuestra organización un módulo de sede electrónica para que los extranjeros comunitarios residentes en mi provincia puedan hacer trámites a través de la sede con certificados de países miembros. Claro, pero eso lo hemos propuesto al proveedor en la medida que el proveedor necesita a una organización pública para obtener esas subvenciones. Es decir, que hay que trazar lazos con la empresa en la medida que ellos deben evolucionar contigo. Continuamos. El largo camino hacia la transparencia ha sido largo, pero bueno, no tan largo como os decía. Arrancamos relativamente tarde. Empezó con un componente político muy importante. Aprobada la Ley 19, 2 años para las entidades locales, pues bueno, ya a finales de 2014 ya empezamos a reunirnos y por parte del presidente y por parte del diputado delegado de modernización se me dijo, oye, antes de que acabe el plazo en diciembre del 2015, tenemos que tener un portal de transparencia sí o sí. Ese fue el único mandato. Nunca más me volvieron a decir, ves por este lado, ves por otro. Es decir, a nivel técnico me dejaron absolutamente libertad para, digamos, diseñar ese modelo a futuro sin ningún tipo de cortapisa. Es decir, que lo que sí que se me impuso es, hay que impulsar el portal y hay que hacerlo pronto. Luego no hubo ninguna intromisión técnica, lo cual supone por parte del servicio una libertad total de actuación y en definitiva, una corresponsabilidad con la propia organización, ¿no? Decidimos, y eso también es cierto que mucha gente me lo ha preguntado, oye, ¿por qué habéis arrancado con el portal de transparencia? Luego veremos algunos pantallazos, de la mano con la participación y de la mano con el Open Data. Pues muy sencillo, por 2 motivos. En primer lugar, porque el proveedor de nuestro portal de transparencia, que no es el mismo que el proveedor de administración electrónica, todo hay que decirlo, nos ofrecía el paquete entero. Y nos pareció prudente hacer el desgaste humano de arrancar un proyecto de estas características solo una vez y no 3. Es decir, arrancar con el portal de transparencia nos costó todo un verano de carga de información y dijimos, oye, ya que te pones a cargar las nóminas de no sé quién y la RPT y los contratos, carga los datasets para el Open Data y carga los reglamentos de participación. Digamos que fue un proyecto de todo en uno, aunque luego cada uno ha evolucionado de forma distinta. Open Data se ha quedado relativamente parado porque a mí la reutilización por un lado y lo que es Open Data por el otro me da cierto respeto. Considero que es un mundo en el que hay que estar técnicamente preparado y tener una buena estrategia, y las diputaciones somos un diamante en bruto. Aunque parezca que esté vendiendo yo aquí la moto de las diputaciones, poseemos una cantidad de datos espectacular. Somos los que captamos la encuesta o recogemos los datos para el Estado de la encuesta estatal de infraestructuras locales y es un diamante en bruto. Entonces, hasta que no sepamos bien cuál va a ser nuestra estrategia en Open Data, vamos a estar relativamente tranquilos. Y en participación, ojito con las diputaciones, porque la participación pues un arma envenenada. Nuestra participación natural debe ser con el ayuntamiento, es decir, nuestro target de cliente es al municipio, pero oye, que el ciudadano también quiere hacerse oír y hacer ese salto institucional de segundo nivel y llegar al ciudadano por parte de las diputaciones es un hándicap espectacular. Constituimos el primer Consejo Provincial de Participación Ciudadana de España, en el que hay participación de asociaciones asociaciones vecinales municipales, es decir, de arraigo provincial, y luego la mesa con los portavoces de los grupos políticos. Es decir, hay representación a través de los diputados de los partidos judiciales políticos y hay representación de los vecinos de toda la provincia. Es un experimento
que estamos llevando a cabo y que tenemos que bueno, explorar, pero de momento están sentados todos en la misma mesa y se está escuchando las demandas de un ciudadano que habla de una rotonda con las demandas de un alcalde que habla de subvenciones para su comarca o partido judicial. Entonces, la participación en las diputaciones o en los gobiernos locales intermedios es harina de otro costal. También se nos ha dicho, oye, ¿por qué no recurristeis al modelo de la FEM, al modelo de... que creo que es el del Cabildo, ¿verdad? Bueno, no, de los ayuntamientos. El de los ayuntamientos, bueno, creo que son en torno a 800 portales ya por la vía del convenio de la FEM, o 900 portales. Pues bueno, por dos motivos también, porque cuando arrancamos nosotros el proyecto FEM Ministerio no estaba, o estaba en ciernes, y no lo vimos claro, y porque nos interesaba tener un partner, un socio que en definitiva conociera las tripas electrónicas de la organización, que pudiera dar mucho más juego. ¿Será una decisión de la que nos debamos arrepentir o no? No lo sé, pero en principio estamos bastante contentos. El camino de la transparencia también es relativamente corto. Un primer diseño funcional de la plataforma o del portal durante el primer trimestre del 2015, en abril y julio, lo que sería la parte del back office, el desarrollo tecnológico. Nos pasamos el verano metiendo información, mi compañero y yo, sin nadie más. El arranque oficial se produjo el 29 de septiembre y fijaros que la aprobación de la ordenanza vino unos meses después. Es cierto que yo la ordenanza ya la tenía elaborada prácticamente en mayo, abril, pero no se quiso aprobar por parte del equipo de gobierno porque no existía el consenso de todos los grupos políticos. Determinados grupos políticos querían que se incorporaran a la regulación de la ordenanza las cuestiones asociadas a reutilización y código de buen gobierno, cosa que yo inicialmente creo que deberíamos haber dejado de lado. Uno, porque el código de buen gobierno ya se había modificado el reglamento orgánico de la corporación y ya se habían incluido cuestiones relativas a buen gobierno y a procedimiento sancionador o a régimen de sanciones, mejor dicho, y dos, porque el tema de la reutilización, como muy bien os he explicado hace un momento, me da cierto respeto y no tenía demasiado sentido meter en una ordenanza algo de lo que no estuviera relativamente seguro. Por lo tanto, hasta que no hubo un consenso, y eso fue una cuestión que personalmente quiso liderar mi presidente, hasta que no hubo consenso por parte de todas las fuerzas políticas, la ordenanza no se aprobó, pero no pasa absolutamente nada, porque estaba la ley básica y, por lo tanto, la ordenanza, y la ley valenciana en este caso, solo vino a ratificar un poco o especificar las cuestiones relativas a mi organización. Entrando un poco en el detalle, que yo creo que es lo que más os puede interesar, han habido, en este corto proceso, si queréis decirlo así, porque es que me gustaría hablar de una historia más prolongada, pero ha sido cuestión de un año y medio, 4 elementos que han determinado el éxito o el fracaso, el caso de éxito o el caso de fracaso de lo que es Diputación de Castellón, ¿no? En primer lugar, el diseño de un buen front office en el portal que cumpliera, no sé si es demasiado acertada esa afirmación, ajustado a la legalidad y respetuoso con los principios de la reutilización. Ajustado a la legalidad en la medida en que el portal debe ser lo que debe ser, es decir, un entorno jurídicamente seguro, donde se acredite la veracidad y la autenticidad de la información y tendente a potenciar la reutilización de los datos públicos. Un portal no es una web, que se le llama portal. Un portal no es una sede, que se le llama portal. Un portal es un portal. Y la ley le confiere unos mecanismos de carácter jurídico y la empodera jurídicamente para que lo que pongas allí deba tener vocación jurídica de veracidad, autenticidad y actualización, conforme ahora veremos. En segundo lugar, construir un entramado tecnológico que hiciera comprometer a los departamentos la carga y el funcionamiento del propio portal. Es decir, yo no podía de alguna forma condicionar el éxito de ese portal a la buena voluntad de mis compañeros. Es decir, yo tenía que montar, digamos así, un chiringuito para que todos fuéramos de la mano en eso que se ha venido a llamar últimamente la cultura de la transparencia. Es cierto, la transparencia es una cultura que la organización no trae de serie, la de la transparencia, trae de serie otro tipo de culturas, pero la de la transparencia precisamente no. Entonces, para hacer que esa cultura cale en la propia organización había que involucrarlos de alguna otra forma.
digamos que la forma natural no ha sido el pedirlo por favor, sino ha sido un poco el mandato imperativo, y ahora veremos por qué. En tercer lugar, la preocupación constante durante ese proceso de crecer en transparencia al mismo tiempo de crecer en privacidad o en protección de datos, porque entendíamos que no podíamos tirar los muros que se van a decir de la administración o abrir las ventanas o las puertas sin tener al menos la certeza de lo que se estaba enseñando no colisionaba con un derecho fundamental, ¿no? O que en definitiva no se había hecho el filtro o esa ponderación necesaria en todos los temas de transparencia. Y por último, conceptualizar el derecho de acceso como un circuito, eso sí, como un proceso, que como dependía de mi servicio ya lo diseñé como un proceso en virtud del cual toda la organización estaba implicada y al menos se conocía perfectamente cuál era su funcionamiento. Si os parece, vamos a ver cada una de esas 4 partes. En primer lugar, como os decía, diseñar un front office ajustado a la legalidad y respetuoso con la reutilización. En primer lugar, porque, como dice la propia Ley 11/2007, la sede, o en este caso en el portal, debe estar alojado sobre protocolos seguros HTTPS, porque directamente deben asegurar la integridad, la veracidad y la actualización de la información. Eso es la regulación de la sede electrónica en el artículo 10.2 de la Ley 11, la casi derogada Ley 11/2007. Claro, si uno lee la literatura, creo que es el artículo 10 o 11 de la Ley 19, portal o web, perdón, sede electrónica o web, uno debe entender, entiendo yo, que la sede electrónica se refiere a administración territorial y las webs se refieren a sector público. Pues en la medida que el portal se cobija por debajo de la sede electrónica, la información que está ahí debes asegurar tecnológicamente, a través de esos certificados, que efectivamente es íntegra, no se ha variado, es veraz. El otro día escuchaba las declaraciones de un consejero autonómico cualquiera, de una comunidad autónoma cualquiera, y decía, hombre, nosotros hemos colgado la información en nuestro portal de transparencia, pero nosotros no podemos controlar que luego la gente la descargue, la manipule y con esa información pueda hacer lo que quiera. Digo, bueno, pero es que la información que tú has colgado en tu portal de transparencia, que no está soportada por un protocolo seguro, tampoco puedes asegurar que la hayas manipulado tú y que la hayas, bueno, de alguna forma corrompido. Es una información que no está, de alguna forma, defendida por el paraguas jurídico de la sede electrónica. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que conceptualmente el portal de transparencia tiene una vocación jurídica de veracidad y autenticidad. Lo que se cuelga ahí tiene una presunción de veracidad y de autenticidad que no se puede romper. Por lo tanto, hay que colgar ahí lo que hay que colgar ahí. En segundo lugar, ha supuesto el arranque del portal un conflicto brutal con la web. Claro, la web era una caja de sorpresas, nunca mejor dicho, donde se ubicaba ahí toda la información institucional, comunicación institucional, contratos, adjudicaciones, convenios, notas de prensa, agenda, mucha información. He de decir que ya se publicaba mucha información antes de que el portal de transparencia existiera, digamos que de una forma un tanto asistemática. Al haber abierto el portal, hemos tenido que reconducir el alojamiento de esa información y, claro, hemos dejado huérfana la web. Cuando el gabinete de comunicación me dijo, oye, ¿te estás llevando toda la información al portal? Dije, sí. No puede ser, digo, es que tiene que ser así. Yo no puedo poner en la web institucional los contratos, no puedo poner en la web institucional las subvenciones. Hombre, puedo ponerlo, pero estás duplicando, 1, la información y 2, el trabajo. Lo más sencillo es que o bien enlaces a través de un link a mi portal o directamente la web se quede para lo que tiene que ser. Una web, bueno, donde exista la comunicación institucional, la agenda del presidente y determinadas cuestiones. Pero lo que es estrictamente información que debe estar en el portal, debe estar en el portal. Otra cosa es que quieras duplicarla y triplicarla si te apetece. Pero eso es un coste para las personas y un coste para las máquinas, que son las que tienen que actualizarlo. Por lo tanto, la política de distribución de información va de la mano, o de distribución de información o de rediseño de los diferentes portales que tengamos abiertos del arranque del propio portal, porque el portal arrastra para sí muchísima información, fundamentalmente de peso jurídico,
que ya no tiene por qué estar ubicada en otros sitios. Y digamos que hace más liviano el tratamiento de las webs corporativas. En tercer lugar, el tema del buscador indexador, que ahora veremos cómo funciona, porque creíamos que el portal debía tener la misma interfaz. Este es el portal de transparencia de Diputación, la misma interfaz que el buscador de Google, por ejemplo. Fijaros que la dirección es un https transparenciadipcas.es, 3 cajones abajo, transparencia, datos abiertos y participación, 6 cajones temáticos, un poco con un guiño a transparencia internacional, con algo de cosecha propia, información sobre la Diputación, relaciones con los ciudadanos, información económico-financiera, convenios, contratos y subvenciones, apoyo a los municipios, que es nuestra razón de ser, por así decirlo, planificación, evaluación y calidad, ¿vale? Si continuamos, este es el pantallazo que surgiría de introducir en el buscador retribuciones. Claro, que hemos conseguido al llevarnos el 100% o mucha información de la web al portal. Hemos alimentado un servidor con nuestra información y ahora estamos alimentando con eso el motor de búsqueda. Es decir, se está indexando cada vez más información en un servidor independiente. Es decir, que cuanto más nos llevemos al portal, el buscador es más potente. Pones cualquier término y aquí tenéis que habían 10 datos, si no veo mal, 10 documentos en 6 carpetas y las versiones de las actualizaciones. Por lo tanto, es una política de aglutinación de la información que sale rentable en términos estratégicos, porque yo soy un usuario masivo de mi portal de transparencia. Porque antes tenía que decir, oye, la última versión de la ordenanza de administración electrónica, me tenía que ir a mi ordenador, al local, buscar y nunca encontraba la última versión. Luego, si me iba a la web, no sé dónde lo ponen, porque dónde está, en corporación, en ayuntamientos. Ahora directamente voy al buscador, introduzco ordenanza, lo que sea, y aparece directamente ahí. Entonces, en términos estratégicos, es una buena herramienta informativa. Sabéis que en torno al 90% de la información que se maneja en los portales, no solo de transparencia, open data y reutilización, proviene de otras administraciones y de los propios funcionarios. Por lo tanto, nos está sirviendo a nosotros también para trabajar un poco mejor. Y este sería el pantallazo, por así decirlo, cuando acudes directamente a la información que necesitas. A mano izquierda tenéis los cajones que antes os hablaba, dentro del cajón fundamental de transparencia, información a la Diputación, relaciones y demás. Abajo, un poquito más abajo, este es el indicador, que creo que es el 21, ordenanzas y reglamentos provinciales, con todas las ordenanzas en vigor. Y a mano derecha tenéis una previsualización de la información que ya evita un clic, un historial de versiones para saber las veces que se ha subido ese documento, el peso y la fecha, y todos los formatos. En total son 6 formatos en los que se puede descargar cada documento con ese guiño a la reutilización que exige la ley. Por lo tanto, tampoco es que sea un portal excesivamente sofisticado, pero cumple con las pretensiones que queríamos, es decir, que ubicáramos jurídicamente aquello que tenía que tener la protección o el amparo de la sede, fomentáramos la reutilización, porque es cierto que no se sube nada al portal que no esté en formato reutilizable, salvo que aquellos documentos que por cuestiones de firma electrónica el documento no se quiera corromper o no se quiera ofrecer en otro formato que no sea el original electrónico, y bueno, una interfaz relativamente sencilla para que la gente lo pudiera consultar. En segundo lugar, como os decía, la construcción de un back office que comprometiera a todos los departamentos en la carga de información. Yo creo que es el kit de la cuestión. Es decir, aquí la transparencia no es tanto un portal, no es tanto alguien que esté detrás liderando ese proyecto, ni siquiera la propia generación de la información. El reto de la transparencia es el mantenimiento y la actualización constante del mismo. Alguien decía el otro día, no, es que se van a convertir, bueno, yo creo que también lo decía en Twitter, en cementerios de PDF. Cementerios de PDFs. Y en cuestión de un año y medio, si no se cambia esa dinámica de alimentación, los portales serán algo estáticos. Lo decía Ali hace un momento, es decir, las webs de los años 80 o 90, que no tenían versión móvil, y era una cuestión de puro estatismo, ¿no? Entonces, el portal, si no tiene asociada una política de alimentación que comprometa al 100% de la organización,
está condenado al fracaso. Para eso es importantísimo el apoyo político. Es decir, en este caso había un liderazgo técnico, pero yo necesitaba que el político diera un puñetazo en la mesa y dijera: chicos de la organización, compañeros todos, a golpe de pito, todos tienen que cargar el portal. Es la única forma que la gente que voluntariamente quisiera lo hiciera, y la que voluntariamente no lo quisiera también lo tuviera que hacer. Por lo tanto, el apoyo político se ha demostrado en ese momento en el compromiso del político, en este caso del diputado y luego del presidente, en apretar a que la gente sea consciente de que la transparencia es un proyecto transversal y que no es un tema de estos modernos de Borja y sus compañeros que ahora de repente nos vienen con el tema de la transparencia, ¿vale? Es cierto que quisimos hacérselo fácil. Tú no puedes ir de repente al departamento de contratación con un día a día que les consume y decirles: no, a partir de ahora, tranquilos, cada mes me subes esto aquí, allá. Y dicen: bueno, ¿y qué? Creamos una serie de indicadores. En total 108 fichas, una por cada indicador, que lo que hacían era parametrizar el 100% de la información que queríamos que se publicara. Cada ficha contiene 12 campos, cada ficha de los indicadores, desde el título del indicador a la URL concreta del indicador dentro del portal, quién es el departamento responsable, cuál es la periodicidad de la actualización, cuál es el formato de la actualización, dónde va ubicado, si en la web, si en el portal o si en la sede, cuáles son los límites asociados a la LOPD u otros límites, en su caso, de los artículos 14 y siguientes, y otras observaciones que se podían dar. Es decir, que al gestor se le repartieron 108 fichas repartidas como regalos de Navidad para que cada uno se corresponsabilizara de aquella materia de la cual era productor de la información. De tal forma que al final uno solo tiene que hacer frente a un determinado número de fichas que son las que le competen. Contratación, sus fichas de contratación, cultura, sus fichas de cultura. Ojo que innovación tiene 1/3 de las fichas. Es decir, que aquí no es que el que reparte se haya quedado con la mejor parte, el que reparte se ha quedado con casi la mayor parte del pastel. Entonces, a través de la intranet elaboramos un sistema de carpetas donde se han ubicado, no sé si se ve demasiado bien, por departamentos, las fichas que le corresponden a cada uno de los departamentos. Y la propia aplicación te genera una alerta cuando, oye, necesitas actualizar la ficha 17, que son los gastos de desplazamiento con el decreto que se hace mensualmente. Bueno, más fácil no se podía hacer. Bueno, pues al final tuvimos que desarrollar la integración entre el gestor documental, que os comentaba antes, que arrancó en el 14, con el portal de transparencia. Se ha producido un circuito que genera una integración entre el decreto que está haciendo la gente de régimen interior pagando los desplazamientos y la carga automática en el portal. Yo os decía antes que en la medida de las posibilidades esa carga debe ser lo más automática posible para que no haya la interferencia de un humano / intervención de un humano / filtro de un humano, y este flujo más o menos lo ha conseguido. En determinadas materias sí que ha habido filtro precisamente por temas de privacidad, pero en el 80% de los casos la información se sube, se cuelga en el periodo que está parametrizado sin intervención de nadie. Esto se consiguió sobre la base de esta hoja Excel, 3,5 metros de Excel, en el despacho de mi compañero Carlos Gómez, al cual le quiero dar públicamente las gracias. Una hoja Excel de 3,5 metros, donde están los 108 indicadores y 12 campos por cada indicador. Eso no es manual, eso es artesanal. De ahí se generaron las 108 fichas que se subieron en la intranet y que han supuesto ese flujo de la automatización del portal de transparencia que tenéis aquí. Es decir, que es un trabajo manual, pero se puede hacer, ¿vale? Como os decía, ha habido siempre una preocupación constante, y voy a ir acabando, preocupación constante por la protección de datos. En la medida que yo le dije a mi presidente, yo no soy capaz o no me veo con la solera suficiente para arrancar con un portal sin saber en qué disposición estamos de afrontar temas de privacidad, LOPD / transparencia, y él me dijo que sí, adelante, ¿qué necesitas? Entonces yo pensé, bueno, pues es el momento de subirnos al carro de la LOPD y ya para siempre nunca más dejarlo. ¿Qué hicimos?
en la auditoría que todos conocéis, de la que se publicó un extracto hace relativamente poco tiempo, una de las fases de la auditoría, la metodología pretendía fiscalizar publicidad activa, derecho de ejercicio, a través del flujo y ver cómo estaba parametrizado los tiempos en la organización, buen gobierno, y le dijimos, señores de la empresa, hemos construido 108 fichas, por cada una de esas 108 fichas, dígame usted el impacto que tiene cada materia con la LOPD. Y una por una analizaron materia por materia las colisiones que existían. De ahí se le ha dado al gestor la información necesaria para que sepa en un momento determinado si hay colisión o no y qué ponderación debe realizar. Por lo tanto, apoyo político fundamental en la incorporación de la vertiente LOPD, introducción de los límites de la LOPD en las fichas, formación específica, Juan Carlos decía hace un momento, el tema de la ponderación, la valoración de daños, es decir, a los técnicos responsables, fijaros la primera ficha, la ficha que dice Departamento Responsable, Régimen Interior, y alguien me decía, no pongas Departamento Responsable, ya se sabe quién es. Hombre, se sabe quién es, pero hay que decir quién es el responsable de la ponderación. Y el responsable de la ponderación es ese departamento. Luego, dentro del departamento, ya no voy a mirar a nadie. Pero cada departamento, porque así lo ha dicho la ordenanza, tiene que ser el responsable de hacer esa ponderación. Tampoco es que se les tire a los leones, sino que se les ha formado a todos en temas de ponderación y límites asociados a la LOPD, ¿vale? Esta es una captura de pantalla del extracto de informe de auditoría que tenéis publicado en el portal de transparencia, que se dijo en su momento, y es cierto, ha sido el único o el primer informe exclusivo de transparencia hecho en España. Estos son dos pantallazos de dos límites. Una ficha, por ejemplo, que no tiene límites en el LOPD y tampoco otros límites, porque la empresa también filtraba conforme a la legislación autonómica, y otra en la que sí que existen límites, existen datos personales, son datos meramente identificativos, son datos relacionados con la actividad realizada del órgano, ha sido publicado previamente, por lo tanto puedes publicarlo sin ningún problema. Es decir, que en definitiva se dio las herramientas público y privado porque a la gente se le formó, como os decía hace un momento, en temas de ponderación. Y por último, yo creo que eso es un poco lo que la política de la Diputación tiene que ser, es decir, ese trabajo de 108 fichas, con un trabajo de consultoría concreto que relaciona lo que es transparencia y privacidad, no nos lo podíamos quedar para nosotros. Hemos hecho una guía que se llama Actualización y Mantenimiento del Portal de Transparencia Municipal, que no está publicada aún y se publica, yo creo que la semana que viene, como muy tarde la otra, y vais a encontrar en esa guía las 108 fichas, pero ya no las mías, porque yo tengo fichas que no le sirven a un ayuntamiento. He quitado en torno a 40 fichas provinciales y he introducido en torno a 40 fichas municipales, urbanismo, medio ambiente, para que el ayuntamiento, en este caso de mi provincia, pero como va a ser una guía reutilizable y colgada en formato Word, en punto doc, para que la gente directamente se la descargue y pueda aprovechar esas fichas en su organización. Es decir, que va a ser una guía absolutamente reutilizable, porque entendemos que el trabajo que ha hecho la Diputación se tiene que exportar directamente a sus ayuntamientos. Nuestros ayuntamientos, que son 135, 123 tienen portal de transparencia instalado por nosotros. Los más de 20.000, que son el resto, son los que se lo han organizado a su manera, van a tener el portal de transparencia implantado por la Diputación y van a tener un manual para saber cómo, cuándo, por qué y qué cuestiones tienen que tener pendientes en temas de privacidad. Más ya no se puede hacer, es decir, al final la Diputación puede llegar donde puede llegar, pero no puede llegar a todo. La definición integral del procedimiento para el ejercicio de acceso lo hemos conseguido al integrarlo dentro de la propia oficina. Es un procedimiento que tenéis que tener en cuenta que en la Comunidad Autónoma Valenciana el silencio es positivo, lo cual hay que ser bastante más prudente en ese sentido. Hemos elaborado un flujo, este es un pantallazo de 1/3 de ese flujo en un DIN A3, que va a ser objeto de la segunda guía. La segunda guía es Derecho de Acceso a la Información, con ese flujo también reutilizable, donde se parametriza absolutamente el 100% de la casuística que se pueda dar en el derecho de acceso a la Comunidad Valenciana. Se puede tramitar a través de la sede o en papel, y ese es un poco el planteamiento de la transparencia. Dos pinceladas de la estrategia para que veáis hasta qué punto consideramos que la transparencia forma parte de la estrategia en general de la organización
y no es un fin en sí mismo. Como os decía hace un rato, la estrategia surge de la necesidad, pues, de ordenar y de planificar todos los proyectos que se están llevando a cabo por parte de la organización y que, bueno, no es que estuvieran desatendidos, sino que no llevaban un orden y un concierto. Se intenta a través de esa estrategia alinear el trabajo, como os decía antes, de los currantes, de nosotros, de los machacas de trinchera con la tripulación, y luego entender que la planificación, ya desde la modernidad, tiempos líquidos, Zygmunt Bauman, año 2007, es en beta permanente. No podemos planificar 5 años vista y olvidarnos del plan, porque lo que hoy sirve, 6 meses vista, no sirve para nada. Retos de futuro a nivel interno, la cuadratura del círculo en términos de administración electrónica. Debemos ser capaces de diseñar un modelo integral, y cuando digo integral es que no le falte ninguna pieza. La última que nos falta a nosotros es el tema del archivo electrónico longevo. Os decía antes que está la pieza de Archive, que viene de la mano de la Forja, en CCT, ofrecida por parte del Ministerio, pero siguen habiendo dudas de su viabilidad, está muy poco testeada y por tanto, pues ahí estamos. Y en segundo lugar, ser capaces de crear valor público a través de la innovación. Es decir, ¿para qué sirve la administración electrónica y para qué sirve la innovación? No sirve para nada más que devolver a la sociedad el esfuerzo que está realizando en el mantenimiento y el sostenimiento con sus recursos de la propia administración. Es decir, si yo no soy capaz de devolver a la sociedad a través de la creación de valor público todo lo que me están dando ellos, voy a convertir la administración electrónica en algo meramente instrumental. Es decir, la innovación al servicio de la sociedad, ¿vale? Externamente, deberemos ser capaces de hacer que la cultura de la transparencia cale en la organización de forma honda y profunda, superar esa brecha de la participación de la que os hablaba y de la que padecemos los gobiernos locales intermedios, y luego impulsar desde cero la rendición de cuentas. Y impulsar desde cero me explico en un minuto. Consideramos desde la Diputación que el verdadero fracaso de la transparencia es no entender que el hito al que hay que dirigirse es la rendición de cuentas. Es decir, la rendición de cuentas, pero en el sentido vertical. O'Donnell hablaba de una accountability horizontal en las elecciones y una accountability social o vertical que debe producirse por la sociedad cívica de forma constante. Eso no existe. En España no existe, o al menos como debería ser, una rendición de cuentas exigida de oficio por la ciudadanía. No somos ciudadanía que llevemos de serie la participación, no somos ciudadanía que llevemos de serie la exigencia de los poderes públicos del cumplimiento de sus obligaciones. A mí me encantaría pensar que, bueno, que salimos a la calle cada vez que no nos cuadran los presupuestos, salimos a la calle cada vez que no estamos de acuerdo con una política pública. No lo hacemos. Entonces, nuestro planteamiento desde Diputación es volver al origen. La literatura, y sobre todo en ciencia política, eso lo tenemos muy estudiado. La socialización se produce en los primeros años del individuo. La socialización primaria, escuela, familia, amigos, es cuando el individuo adopta el rol, las conductas, las lealtades que en un futuro va a poder ejercer. Por lo tanto, estamos preparando un proyecto educativo en el cual se introduzca la cultura de la rendición de cuentas, la transparencia y la participación en unos cohortes de edad, pues, de las escuelas, para que de alguna manera se siembre esa cultura, para que en el futuro el ciudadano que ha crecido informado en esos valores de alguna forma sepa a qué atenerse. 3 grandes líneas estratégicas en ese programa: Administración Electrónica Integral y Sostenible, Gobierno Abierto Provincial, Planificación Estratégica, Gestión del Cambio. El plan se llamará precisamente así. El plan está prácticamente elaborado, le queda aproximadamente un mes para ser público. Estrategia, innovación y creación de valor público, 10 objetivos operativos, 47 proyectos y 5 conclusiones para acabar. Apoyo político de primer nivel. Si es liderazgo, mejor todavía, pero que sea liderazgo y además apoyo, porque el liderazgo tiene un carácter muy simbólico y como muy, no sé cómo decirlo, me gusta más el apoyo, es decir, levantar el teléfono y decirle: presidente, no me están haciendo caso. Eso es el apoyo. El liderazgo es la gestión del cambio, liderar equipos, la sensibilidad para enfrentarte a los problemas, y ellos tienen otro tipo de problemas y no la gestión. La transparencia no es un fin en sí misma, hay que levantarse y ver un poco más allá de lo que es el paradigma que el día a día nos consume, ¿no? De la transparencia. Hay que ver un poco más allá.
lo importante, el factor tecnológico, que esta línea probablemente de aquí a 3 años lo tenga que quitar, porque todo debe ser tecnológico y va a ser determinante y condicionará el 100% de nuestros proyectos. Y por último, el compromiso de la organización, del resto de la organización y del resto de compañeros, precisamente para que esa cultura de transparencia acabe asentándose en la organización y de alguna forma tenga un carácter exitoso. Y eso es todo. Muchas gracias.